Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Bueno, dicen, a mí no me ha ocurrido, pero con, por parte de familiar, carnal, de sangre, pero sí que conozco mucha gente y también dentro de mi familia, pero ya más alejados, porque dicen que si hay algo peor que perder a alguien, porque tú cuando entierras, por ejemplo, a tu padre o a tu madre es ley de vida, ¿no? Ya son mayores, ya, bueno, ya los míos se fueron muy pronto, no eran mayores, eh, pero por regla general tú pierdes a tus padres, ya son mayores, ¿no? Y es, bueno, aunque duele, pero siempre pues tienes esa cosa de que se van a marchar y pero que no hay peor cosa que un padre o una madre entierre a su propio hijo. Y si es un hijo único, o si es el hijo predilecto, o si es cualquier cosa, pues mucho peor, ¿no? Yo lo que quiero dejar hoy es una confrontación. Eh, la confrontación que Jesús nos pone eh, frente a frente. O sea, digamos, cuando encontramos a Jesús y este se encuentra con nuestro dolor. O sea, el encuentro de la compasión frente al dolor, ¿no? Eh, el pasaje de cabecera de hoy, podríamos decirlo, está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Es, si os acordáis, es uno de las tres resurrecciones que vienen en la Biblia. Jesús hizo muchas más y los apóstoles y todos, pero una de las tres resurrecciones que vienen en la Biblia y una fue Lázaro, otra fue de la que vamos a hablar, de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín, y otra la de la niña, la de Talita Kumi. Entonces, esas son las tres. Simbolizan muchas cosas, habría mucho que hablar, esa es otra predicación, porque simbolizan las fases del pecado. La niña cuando el pecado está naciendo, el joven cuando el pecado ya está medio, ya está a medias, y Lázaro ya olía, ya el pecado ya ha sido consumado totalmente y ya sea irreversible. Hay muchas más facetas y muchas más analogías que se pueden sacar y que hablaremos sobre ello también. Pero bueno, aquí vemos que una, una, una mujer, una viuda, no tenía nadie, nada más que a su hijo, y su hijo muere, ¿no? Entonces, eh, puedes imaginarte, vamos a ponernos históricamente, como siempre lo hacemos, ponernos en el lugar de viuda, que en aquellos tiempos una vida, o sea, estaba condenada poco menos que a la muerte. Con, tenía un hijo que podía trabajar para ella, pero el hijo era joven y el hijo muere. Entonces ya sí que a ella no le quedaba ninguna oportunidad, o sea, era como decir, se fue mi marido, se va mi hijo, ya a la próxima me voy yo. Eh, iban, digamos, no era un sepelio, un entierro multitudinario, no, sino que iba la madre con el féretro en el carro y ella detrás y eh,
No sé, pero si tú sabes ponderar el dolor o sabes o tienes empatía con la gente que sufre o porque siempre decimos pobrecito, ¿qué le ha pasado? Que esto y lo otro, ay, lo que tiene que pasar su padre, su madre o tal, yo qué sé, cosas de estas, pero ¿cómo ponderas? ¿De qué forma empatizas con el dolor cuando lo tienes al lado muchas veces? Y aunque a ti no te toque nada, ni sea familiar tuyo, debes de sentir, como dice Jesús, reír con los que ríen, pero llorar con los que lloran. Entonces, tú debes ponderar el dolor y las lágrimas de aquella pobre mujer y cada vez que leemos todo esto debemos de acordarnos para saber ponderar y para saber meternos en la piel de los demás, ponernos en los zapatos de los demás, saber lo que están sintiendo. Y es en medio de quienes lloran y estaban consolando allí a esta mujer cuando Cristo se acerca y le dice, no llores. ¿Qué? Pero si tú has llorado más veces que nadie y Cristo te dice, no llores. Y Cristo lloró en bastantes ocasiones. ¿Te acercarías tú y le dirías eso a una madre que va a enterrar a su hijo? Yo creo que no. Entonces, ¿qué hay detrás de esa extraña orden que Jesús dio a esta pobre mujer? En primer lugar, podemos ver que hay un encuentro entre dos multitudes bastante distintas, ¿no? Por un lugar, podríamos decir que está la caravana de la vida, versículo 11 del capítulo 7. Si ponemos todo en contexto, Jesús, llevándolo cronológicamente, Jesús está saliendo de Capernaum después de haber sanado al siervo del centurión. Creo que fue, pues no lo sé, se quedaría algún tiempo en Capernaum para conocer al siervo, al centurión y todo, ¿no? Con la fe que tenía el centurión. Pero una vez allí ya se le agregó bastante gente y le seguía. Entonces la caravana de la vida, ¿no? La gente que estaba siguiendo a Jesús. Y entre gritos de alabanza y júbilo salen de esa ciudad y van camino a otra ciudad llamada Naín. Naín significa agradable o deleitable. Esto es bueno mencionarlo, y os lo digo porque es una ironía cuando pensamos en la escena con que Jesús se va a tropezar, que no es nada agradable ni deleitosa. Pero aquí viene Jesús, el autor de la vida, para quien la muerte está vencida. La caravana de Jesús traía gozo, vida y esperanza. Recordemos lo que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo estaba hablando de vida eterna, sino de vivirla en plenitud. Estaba hablando de todas las cosas que vienen con la vida. Alegría, esperanza, sueños, risas. Algo así como todas esas cosas que una madre trae a su familia cuando nace un bebé, ¿no? Y como Jesús era la fuente de todas esas cosas, esa caravana iba celebrando a Jesús y todo lo que él había hecho. ¿Qué sucede? Que enfrente, nada más que entrar en el pueblo, se encuentran con la caravana de la muerte. De esta forma, mientras por un lado hay gritos de alegría y fiesta, hay una multitud llorosa y con gran lamento porque van a enterrar a alguien que ha muerto. Y observemos esto en plenitud, con plenitud, ¿no? Con total serenidad y mientras la primera multitud dirige la vida, Jesús a esta la dirigen la muerte con el féretro al frente. El féretro con el hijo de la viuda muerto iba delante, todos los demás detrás, y la otra iba la vida delante, iba Jesús delante y todos detrás. El encuentro con ambas multitudes promete ser bastante interesante. En esta escena es bueno decir lo siguiente, que Jesús nunca ofició un funeral,
muchos que nos hemos sido ordenados ministros de culto, porque para mucha gente un pastor es alguien, ya está. ¿Me va a casar el pastor fulano? ¿Me va a casar? No, no tiene autoridad un pastor, tiene que ser ministro de culto. Para oficiar un ministro de culto, por ejemplo, yo puedo, estoy ordenado ministro de culto, yo mismo puedo oficiar mi propio matrimonio. Tengo delante a otros pastores o a otros líderes y delante de esos testigos yo oficio mi propio matrimonio. Tengo autoridad para, no solamente para casar a los demás o para oficiar un funeral o para presentar niños, que todo el mundo se cree que los pastores pueden hacer eso. No todos los pastores pueden hacerlo. No, si no eres un ministro de culto ordenado, tú no puedes hacerlo, ni puedes casar, ni puedes nada. Sin en cambio, yo puedo casarme a mí mismo. Con otros pastores, con otros testigos, líderes. Y eso hay mucha gente que lo desconoce. Y te llaman de todo porque a lo mejor creen que no estás casado o que te has rejuntado, como dicen ellos, porque la mayoría son de estos que no tienen muchas letras, ¿no? Como decían a Pedro, que era del vulgo. Pues esta gente igual, ¿no? Hay muchos que vienen y dicen, no, es que están en adulterio, es que están... Bueno, no. Están casados, ante Dios están casados. Ante Dios contraen matrimonio. Y yo oficié mi propio matrimonio. Entonces, porque tenía esa autoridad de Cristo, me infirió esa autoridad. Lo que otra cosa es estar casado ante el hombre. Eso para mí es lo de menos. Pero es bueno de hacerlo porque si el día de mañana por cualquier cosa pues falta uno de como a esta mujer, como a esta viuda, ¿no? Falta en aquellos tiempos no, pero ahora sí. Falta uno de los dos, al estar casados por la ley del hombre, pues sí que tienes derecho a una paga de viudo o de viuda, que es lo que se rige en el registro civil, pero que para Cristo también es válido ese matrimonio, pero con el otro matrimonio es válido para Dios, aunque no para el hombre. Entonces, cuando esta mujer viuda, que no cobraba ninguna pensión, que estaba con su hijo y su hijo muerto, y entonces se acerca a Jesús y le dice, no llores. Oh. Ya os digo que Jesús nunca ofició un funeral, sino que resucitó a los muertos. Jesús no se acercó a la caravana como un pastor que va a expresar el pésame a la viuda. Se acercó con un programa y un pequeño sermón para consolar a los familiares, ¿no? Jesús se acercó a esta escena como Señor de la vida. Se acerca para decirle a esta mujer, no llores, porque pronto sus lágrimas cesaron. Lo que aquella mujer nunca se imaginaba es que allí, en la puerta de la ciudad, está el hombre para quien la muerte ya ha sido vencida. No en vano, Pablo, cuando habló del poder de la resurrección de Cristo, preguntó, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto está en 1 Corintios 15, 55. ¿En cuál de las multitudes estás tú? ¿En la que va detrás de Jesús o en la que va detrás de la mujer?
Todos estamos en una marcha inexorable hacia la muerte. Desde el primer día que nacimos empezamos a marchar hacia la muerte. Es inevitable. Estamos en una procesión hacia la muerte. Y si Cristo no regresa antes, todos nosotros moriremos. Asegurémonos de no ir en la caravana de la muerte, sino en la de la vida. Hay algo que tiene Jesús, que es su mirada, la mirada compasiva. Si lo vemos en el versículo 13, cuando Jesús, del capítulo 7 de Lucas, cuando Jesús se encontró con esta madre destrozada, descorazonada, la Biblia dice que su corazón se conmovió por ella, el corazón de Jesús. Su corazón se quebrantó, otra vez volvió a llorar Jesús, porque la vio llorar a ella también. Y va y dice, no llores, cuando él estaba llorando. Jesús sabía por qué lloraba esta mujer. Ella ya había enterrado a su esposo, su sustento. Ahora estaba enterrando a su hijo, su esperanza. Junto con su hijo estaba enterrando su único medio de sustento, su futuro. Era muy negro. También estaba enterrando el nombre de la familia. Ahí se perdía. Sin un esposo, sin un hijo, el nombre de la familia moría también. Nadie le dijo nada a Jesús. Él simplemente la vio. Cuando entraron en el pueblo, él simplemente la vio. Vio a la mujer y fue hacia ella. Así que en medio de esta situación, entre dos multitudes encontrándose, dirigiéndose en direcciones opuestas y con un espíritu totalmente diferente, aparece Jesús. Jesús siempre crea un puente entre la vida y la muerte. Y eso es lo que vemos en esta escena. Jesús tiene totalmente la autoridad y el poder de cambiarlo todo. Aún en esos momentos donde todo se ha perdido, nada puede llenar de más esperanza como el saber que en medio de tantas miradas de compasión y los que traen esas palabras de consuelo, poder sentir la mirada compasiva de Jesús. Nada te puede dar más esperanza. Porque la compasión de Jesús no es solo una mera emoción para expresar el dolor o el pesar que tienes, ¿no? Sino para cambiar cualquier estado de sufrimiento. Jesús no se encontró a esta mujer por casualidad. Jesús no es casualidad, fue intencional. Y le dijo, no llores. Este es un mundo donde hay muchas lágrimas por todas partes. La promesa es que llegará el día cuando Jesús enjugará toda lágrima, con su dedo te enjugará las lágrimas de nuestros ojos y nunca más derramaremos lágrimas de dolor, según el libro de Apocalipsis. Pero hasta que llegue ese momento, está bien llorar, no está mal. Jesús lloró y nosotros lloramos también. Nos ayuda a sanar, el llorar nos ayuda muchas veces a sanar nuestras heridas. Muchas madres que estaréis escuchándome han llorado por sus hijos, muchas. Y las lágrimas que creían haber llorado en secreto, las que nadie más conocía, Dios las vio y las tiene registradas. En el Salmo 56, 8 dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios ve tus lágrimas y no olvida ninguna de ellas, especialmente las que has derramado por tus hijos. Una cosa que debemos decir aquí es que Jesús no le dijo nada a esta mujer para que dejase de llorar. No llores, porque estaba mal llorar. No le dijo no llores, que eso está muy mal, no, porque él mismo estaba llorando también. Jesús mismo lloró en otras partes también de la Biblia,
Pero pienso que la única persona con la capacidad de pedirle a alguien en un funeral, un funeral de su propio hijo, que deje de llorar, es Jesús. Ni tú ni yo podríamos hacerlo. Así que este mandato de dejar de llorar es porque Jesús se va a involucrar en un proceso de un milagro que nadie se piensa. En medio de aquel lloro desconsolado, donde Jesús se hace presente, hay esperanza. Y esto es así porque Él simpatiza con nosotros, Él nos ama y Él sabe por lo que estamos pasando en cada momento. Llega el encuentro entre la vida y la muerte. La orden que da el Señor de detener el ataúd, el féretro. Una de las cosas que más asombra en esta escena es ver a Jesús acercarse a un cadáver, pero aún más tocar el féretro. Si os dais cuenta, y en lo que os he dicho en las analogías que había entre las otras dos resurrecciones más que hizo Jesús, a la hija de Jairo y a Lázaro, a la hija de Jairo la tomó de las manos, la tocó cuando el pecado estaba aún emergiendo, la tocó. Este joven ya el pecado ya está a medias, no tocó al joven, tocó al féretro. Y a Lázaro ni siquiera le tocó. Le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Os dais cuenta lo que hay que hacer con el pecado también? Ya hablaremos también de esto, como os he dicho antes. Jesús, como es el Señor de la vida y de la muerte, porque el riesgo de contaminarse cuando tocabas a un féretro, a un muerto, a un cadáver, Levítico, Deuteronomio, todo, madre mía, los sacerdotes se pondrían el grito en el cielo, ¿no? Y más los fariseos que estarían. Pero como Jesús es el Señor de la vida y la muerte, el que tiene la llave de la muerte, del Hades, Apocalipsis 1:18, para él este caso era de vida y no de muerte, era para llenar de nueva esperanza. Mira el caso de Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. En el momento cuando el padre recibió la noticia de la muerte de su hija, lo podemos ver en Lucas 8:50, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Cree y obedece. Y no tengas temor. De esta forma, el acto de detener la comitiva, de detener el ataúd, Cristo puso la mano sobre el féretro. Ni la madre ni quienes llevaban aquel cuerpo muerto tenían alguna razón para responder a las demandas de Jesús. No tenía nada que ver con ellos, ¿no? La madre era la única persona para autorizar y para mandar parar la procesión. Nadie se podía meter en una procesión de esa índole y mucho menos pararla. Pero Jesús llegó, se metió, tocó el féretro y le dijo: no llores. Y paró la procesión. Eso es autoridad. Jesús se estaba preparando para una acción con la que se justificaban esas palabras que había dicho de no llores. Cuando Cristo está presente, la muerte tiene que huir. Ahora imaginaos la escena. Hay dos caravanas que han chocado y se han unido. Allí está el maestro, el hombre de Galilea, de Capernaum, y ahora en la puerta de la ciudad de Naín. O sea,
En todos los sitios donde iba daba esperanzas. Ahora va a dar la próxima orden, la más importante de todas. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? Pues que quien estuvo muerto se incorporó, dejó el cajón de tablas y comenzó a hablar. La palabra de Jesús, la dicha para la creación del mundo, tiene poder para traer a la vida lo que ha estado muerto. Jesús hizo el mundo por su palabra. ¿De qué te asombras? Este poderoso acto de Jesús, su poder sobre la muerte y la orden de traer a la vida, nos recuerda la promesa de Primera de Tesalonicenses 4:16 de la segunda de Jesucristo, la segunda venida. ¿Quién ordenará a los muertos en Cristo levantarse primero? Mira esta escena, la madre, quien había perdido toda esperanza y solo ve un negro y un futuro incierto, ahora tiene a su hijo de regreso con ella. Aquí hay algo maravilloso. Hay madres con sus hijos muertos, también sin esperanza. Hijos, solo hay dos caminos a seguir. Porque hay muchos hijos que están muertos, pero están muertos en vida. Se han tirado a los malos caminos, por eso hay que decirles que hay solamente dos caminos a seguir. Si estás siguiendo a la multitud que te está llevando a la muerte y la destrucción, Jesús puede venir a tu encuentro, y de hecho viene siempre y te dice las mismas palabras: joven, a ti te digo, levántate, sí, levántate ahora. La última parte de este texto dice, y lo dio a su madre. A la niña se la dio al padre, aquí la dio a su madre, que representa a la iglesia, ¿no? Muchos años antes de este milagro ocurrió algo parecido con el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Su hijo también había muerto. Está en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Pero allí estaba el profeta y en medio del dolor de la viuda y el reclamo del profeta a Dios por aquella muerte, Elías clamó 3 veces a Dios y el hijo resucitó. ¿Y qué hizo? Se lo entregó a su madre. Lo mismo que Jesús. Jesús vino a restaurar el gozo en la familia. Y esta escena es parte de eso. La reacción de la gente fue de miedo, de alabanza y de reconocimiento. Esos 3 sentimientos juntos. Versículo 17. Ahora, en este momento ya hay 2 multitudes fusionadas, combinadas en un solo coro de alabanza, todos de alegría. El que venía de muerte se fundió con el de alabanza. Ahora reconocen que Dios les ha levantado un gran profeta, seguramente recordando a Elías o a Eliseo, que tuvieron experiencias parecidas, ¿no? Ahora la multitud de discípulos que vinieron de Capernaum ha crecido con la multitud de Naín y ya no hay lloro. Ahora la madre no llora porque se ha llenado de gozo. La verdad del Salmo 30, 11, 12 es la vivencia en aquellos momentos de toda esta nueva multitud, ¿no? Jesús ha venido para cambiar la tristeza en gozo, la tribulación en esperanza, la angustia en paz, la incertidumbre en esperanza y la muerte en vida. Donde Jesús está presente habrá esperanza siempre para la vida. ¿Tú te imaginas los tiempos previos a la muerte del hijo de esta mujer viuda? Su oración debió ser desesperada, desgarradora, y Dios no había hecho nada para salvar al hijo. Eso no se entiende tan fácilmente, ¿verdad?
No es fácil consolar en esta situación, pero cuando menos entendemos que pasan las cosas, Dios obra. Ay, ¿por qué no ha pasado esto? Es que llevo pidiendo a Dios por esto, y no pasa, no sucede. Y encima vienen en contra mía diciéndome esto, diciéndome lo otro. Claro, ya no me cree nadie porque... Y Dios obra. Cuando menos te lo piensas y estás a punto de tirar la toalla, los demás ya no creen en ti porque todas tus oraciones no han salido nada. Dios obra. Y empiezan a venir a ti, como si fueras tú aquí cualquier... Ahora no es que no os quiera, ahora es el tiempo de que vayáis a Dios, no a mí. Porque si a mí me vuelve a pasar otra vez que oro y obtengo silencio, os vais a volver a alejar de mí, por eso no os quiero a mi lado. Porque me vais a fallar. Os perdono y os pido perdón, pero quedaos ahí. Quedaos con Dios. Que es lo que quiero, que os quedéis con Dios, no conmigo. Lo mismo que está en las malas, ahora que está Cristo conmigo, las buenas, menos falta me hacéis. O sea, no quiero decir con esto que tengamos odio, ni rencor, ni que se la guardemos a nadie, no. Simplemente, tú estás ahí, yo estoy aquí y punto. Tú me la has liado una vez. Mi abuelo decía, si alguien te engaña una vez, la culpa es de él, del ladrón. Pero si te engañan 2 veces, la culpa es tuya. Porque no estabas prevenido. Por lo tanto, a mí me la pueden engañar, traicionar una vez, pero 2 veces no. Y me han engañado muchas veces. Y me han traicionado muchas veces. Y me han criticado muchas veces, mintiendo de mí, sin saber de mí, de mi vida. Han empezado a criticar sin conocerme. Por esto, este es tal, este es cual, esto ha hecho lo... Pero ¿tú qué sabes? Si no hace 1 año que me conoces, no hace 2 días que me conoces y me estás criticando. Concluyendo, un hombre estaba caminando por un cementerio y vio una lápida que decía: no llores por mí porque estoy en un lugar mejor. Creo que ese es un buen epitafio, ¿verdad? Pues eso es lo que digo yo a la gente. Cuando todo está de buenas, todo el mundo, ay, pastor, esto, ¿no? Cuando no te quieren o les reconcome, empieza la envidia a hacer mella en ellos, la envidia, que ven en ti algo que yo no sé, ellos pueden tenerlo, si es que no está en el éxito que tengas, en los estudios que tengas, en la casa que vivas, en el coche que tengas, en el trabajo que tengas, no consiste en eso. Consiste en tener a Cristo en tu corazón. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes decir, soy cristiano, pero no eres cristiano o cristiana, porque estás criticando y estás haciendo, y más si criticas a un ministro del Señor. Entonces, ten cuidado con lo que estás diciendo, que el Señor con sus hijos... Por eso no llores por mí, porque estoy en un lugar mejor. Y ese hombre que estaba paseando por ese cementerio, cuando vio esa lápida, se detuvo y pensó: ¿qué lugar mejor puede haber que estar con los seres queridos, rodeado de amor y de vida? Y inmediatamente recordó la historia del hijo de la viuda de Naín y cómo Jesús lo resucitó de entre los muertos. Y se dio cuenta
de que en realidad no hay un lugar mejor que estar con Jesús. No con tus seres queridos, con tus amigos, con tu familia. Ay, amor y vida. No, lo mejor que hay es estar con Jesús, porque Él te va a llevar al gozo de todos los demás. Porque Él es la resurrección y la vida. Así que cuando enfrentemos la muerte o la pérdida de un ser querido, recordemos que Jesús tiene el poder de resucitar y dar la vida eterna. La verdad de este milagro es que Jesús tiene el poder para resucitar cualquier cosa que se haya muerto en nuestras vidas. Yo hace unos años sufrí mucho por mi mascota, mi perrito. No lo supero, porque no he encontrado a nadie como persona fuera de algún círculo familiar pero es muy difícil encontrar una persona que te ame tanto como mi perrito me amaba a mí, que tenga esa nobleza, esa lealtad, esa fidelidad. Él sabía cuando me iba a poner enfermo. Yo padezco de migrañas, y él sabía antes que yo cuando me iba a empezar a doler la cabeza. Se ponía a mi lado, es que ni comía. Él era mi dueño. Él se creía que era mi dueño. Me cuidaba como no me ha cuidado nadie, ni mi abuela. Cuánto sufrí, cuánto. Pero estoy seguro de que le volveré a ver en el cielo, porque Jesús nos habla de que en el cielo también estarán los animales, en la Nueva Jerusalén, en la vida eterna, porque dice que el buey comerá paja con el león, pacerá con el león, la víbora, el niño de pecho jugará con la víbora. O sea, si están animales salvajes ahí, ¿cómo no van a estar animales domésticos? Nuestros peluditos, ¿cómo no van a estar ahí? Pues claro que sí. Y está el cielo de los perros. El cielo de nuestros queridos animalitos, de nuestros defensores. Era pequeñito, era un Yorkshire, pero daba su vida por mí. Se creía un Doberman. A cualquier otro perro, perrango de estos que parecían un caballo, no se tiraba, él le daba lo mismo. Que tu esperanza esté puesta en Jesús, y que como esa madre vuelvas a tener el gozo, porque tus lágrimas están siendo vistas por Dios fiel. Él las tiene en su redoma y no te va a dejar jamás. Vas a atravesar, pues, como todos, momentos de adversidad, y para eso vale el versículo que dijimos, Filipenses 4:13. Para eso es. Todo lo puedo en Cristo. Ahí, para esos momentos es. No para lograr algo, sino para atravesar ese momento. Entonces, como la viuda de Naín, no llores y alaba a Dios. Que Él te bendiga.